Entonces vamos les voy a terminar de explicar dónde es lo que damos la unidad número 6 que entra en el examen. Entonces, para poder terminar, nos quedamos en esta. Recursos lingüísticos cohesivos, y habíamos visto en las partes del texto, y uno de ellos era que es cohesivo. Bueno, los recursos lingüísticos cohesivos son aquellos que nos ayudan a organizar el texto, además de relacionar o relacionan todas las ideas, para que el texto no parezca un conjunto de estructuras aisladas, sino una unidad. Estos son los diferentes tipos de cohesivos que existen. Conectores son palabras que se utilizan como puente entre la oración para unirlas entre ellas en un párrafo, y también son palabras que se posicionan entre párrafos para unirlos. Entre ellos, unen cada una de la estructura de un texto para hacer que sea una sola unidad. Los conectores, pueden indicar jerarquía, orden, oposición, etc. Por ejemplo, un conector en primer lugar puede ser por último, en cambio, en resumen o a continuación. Son palabras que vos puedes utilizar para poder eh, explayarte sobre un determinado tema. Después tenemos referencias anafóricas. Son pronombres sustantivos que hacen referencia a un sujeto que ya ha aparecido anteriormente en el texto. Esto nos ayuda a que el texto no sea repetitivo. Por ejemplo, Marta había visto el precipicio y ahora ya no tenía miedo de las simples arañas, sino que tenía miedo de eso. La palabra eso hace referencia al precipicio. Eh, Viste que famosos solemos pedir cosas. Pásame esa cosa que está allá encima de la mesa. No sabemos qué cosa, pero parece que nuestro cerebro automático ya sabe, por ejemplo, cuando mamá o papá te pide, pásame esa cosa que está ahí. No, no sé si suelen escuchar eso. Ese coso, pasame, te digo. Ya se pone nerviosa la mamá. ¿Y qué, mamá? ¿Qué es lo que me pedí? ¿Qué es lo que es el coso? Le decís, peor, vente, más se enoja. ¿Entienden lo que le quiero decir? Sí. Bueno, es referencia catafórica. Son pronombres o sustantivos que hacen referencia a un sujeto que aparecerá más tarde en el texto. Esto ayuda a que el texto no sea repetitivo. Por ejemplo, los voy a invitar a todos, a mis amigos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, etc. La palabra todos hace referencia a toda la gente que se ha citado posteriormente. Fue famoso cuando le decía a un grupo de amigos, le invito, le espero a todos a mi cumple el sábado en la casa. No hace falta que diga, por ejemplo, te invito Aldo, te invito Liliana, te invito Joana, te invito Gina, te invito Nelly. O sea, invitación para todos. Eso es referencia catafónica. Después tenemos lo que es la anáfora. Una anáfora es el hecho de repetir la misma palabra al inicio de cada oración o frase. Por ejemplo, en el mar hay una torre, en la torre hay una ventana, en la ventana hay una niña. Hemos comenzado 3 veces con la misma palabra en. ¿Y qué es lo que repetimos más acá, en esta oración? Ay, profe. No, Torre y ventana, profe. torre, ventana, y la que más repetimos es en. En el mar hay una torre, en la torre hay una ventana, en la ventana hay una niña. Anáfora es cuando se repite más de una vez la misma palabra en cada parte de la oración. Y el hiperbatón consiste en cambiar el orden de las palabras para lograr un significado con matices distintos. Por ejemplo,
el pobre hombre venía caminando. No es lo mismo que el hombre pobre venía caminando. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? En el orden nomás la diferencia. En el orden. Exactamente. Por eso dice que cambiar el orden de las palabras para decir lo mismo. Mm. Acá lo que cambiamos fue, en la primera oración decía, el pobre hombre venía caminando. Y después intercambiamos con el hombre pobre venía caminando. O sea, fue un intercambio de orden de la palabra. Eso es el hiperbatón. Recurso lingüístico semántico, esto vimos en figuras literarias, la metáfora, la metonimia, la comparación. Los recursos lingüísticos semánticos son todas aquellas figuras retóricas que se utilizan sobre todo en el lenguaje poético, pero que también pueden servirnos como herramienta para qué, para nuestros textos en el día a día. Este recurso lingüístico tiene que ver con el significado de las palabras. Metáfora es el más común y el más utilizado. Se trata para comparar dos elementos diferentes en el único punto de semejanza que se encuentre. Esta semejanza puede ser objetiva. Todo el mundo ve que se parecen, o objetiva, solamente el escritor ve el parecido. Es muy usado en los textos literarios, pero de hecho en nuestro lenguaje diario lo usamos mucho sin darnos cuenta. Ejemplo, el cielo está llorando. Sabemos perfectamente que es lluvia, sin embargo queremos comparar con las gotas de agua, con las lágrimas de una persona que llora. Entonces esa compara eh, las gotas que caen del cielo con una persona que está llorando. La metonimia. La metonimia es un recurso por el cual se llama a un objeto con el nombre de otro y es totalmente aceptado por todo el mundo. Este es un recurso muy usado en el lenguaje oral. Por ejemplo, pásame el azúcar. La persona que recibe esta orden no cogerá los granos del azúcar con su mano y te los dará, sino que simplemente te acercará el azucarero. Pásame el azúcar, pásame el bolso, pásame la manguera, directamente te va a pasar lo que le pedís. Pásame el termo, eso es la metonimia. La comparación o símil es una comparación entre dos elementos que se utilizan cierta similitud, aunque solamente sea un aspecto muy característico. Normalmente se utiliza como con el nexo, como en medio. Por ejemplo, la mujer estaba fría como un témpano. Entonces compara la frialdad de la persona con el témpano, que sabemos por ende que el témpano de hielo, ¿verdad? La mujer se parece para nada a un témpano físicamente. La única similitud que existe entre los dos objetos es que es frío y por eso se los compara. Antítesis. La antítesis es contraponer una frase con otra que tiene un significado opuesto. Por ejemplo, la peor soledad es sentirse solo estando acompañado. Esa es la antítesis. O sea, estás acompañado con una persona, pero te sentís solo igual. La hipérbole habíamos visto que es la exageración de algo. Es una herramienta con la cual se maximizamos o minimizamos las cualidades o acciones de algo o alguien para captar la atención del lector de una manera rápida y eficaz. Ejemplo, tengo tantísima hambre o tengo muchísima hambre que me comería una vaca yo sola y seguiría teniendo hambre. Exagera. Prosopopeya consiste en atribuir cualidades humanas a seres que no lo son para que el lector pueda entender mejor lo que queremos contar. Por ejemplo, el viento susurraba palabras a su oído. El viento no puede susurrar, pero compara el sonido que hace y le atribuye una cualidad humana que se le parece. En este caso, el susurro, ¿verdad? Cuando alguien te habla al oído, ¿verdad? Y te dice algo. En este caso, el viento cuando es muy fuerte, produce una especie de ruido de susurro, ¿verdad? Del viento.
Esa es la prosopopeya. Después tenemos los recursos lingüísticos fonéticos. Los recursos fonéticos son aquellos que a través de algún tipo de sonido ayudan a que el texto sea más bonito, más entretenido o tengan más ritmo. Existen diferentes herramientas fonéticas que podemos utilizar. Ya vimos que era la onomatopeya, que es una palabra que imita un sonido. Por ejemplo, me asusté cuando escuché el din-don del timbre. La paranomasia, se coloca dos palabras de sonidos similares unidas para que el receptor active su mente y tenga que pensar durante un momento. Ejemplo, el cabello del caballo era muy largo y suave. Entonces acá vos tenés que imaginarte, por eso dice que se active en la mente. O venga un pajarito chocó por la ventana. Active su mente y tenga que pensar durante un momento. Entonces, directamente yo al parafrasear esto, el cabello del caballo era muy suave, era muy largo y suave. Los políndromos solamente existen en el lenguaje escrito, ya sean son frases que se leen igual del derecho y del revés. Por ejemplo, Isaac no ronca así. Eh, Después tenemos la aliteración. Se repite varias veces un mismo sonido de manera que capte la atención del oyente. Es muy empleado en un texto oral. Por ejemplo, bajo la ala, alevé, del leve, abanico, Rubén Darío, aliteración. ¿Qué quiere decir esto? Otro, por ejemplo de aliteración. En breve vuelo de un velo verde. Son palabras que Pone sí, énfasis a una sola palabra, profe. sí, sí. Y cambia. Por ejemplo, el breve vuelo de un velo verde. Todito Como un utiliza juego de sí, palabras. como un juego de palabras. Y luego, bueno, acá ya terminé. Estos son toditos recursos lingüísticos que uno puede utilizar. Pero como dije y vuelvo a repetir, los recursos lingüísticos que nosotros más utilizamos, pues eh, son lo de la semántica, ¿verdad? Lo de la hipérbole, de repente comparamos cosas, exageramos cosas. También utilizamos mucho lo que es el lenguaje coloquial, que es el lenguaje cotidiano que todos hablamos, es lo que más utilizamos, pero se dan cuenta que hay muchos errores y de repente que hay cosas que... Esto es todo lo que nos pudimos terminar de desarrollar la clase pasada con los sistemas. No sé si tienen alguna pregunta del examen o algo. No, profe, ninguna. Que voy a volver a ver el video y ahí voy a estar al tanto. Sí, sí. Creo que es la clase número 5 de fecha 30. Uso de puntuaciones era la clase y ahí hicimos una tarea todos juntos. Entonces yo esa misma tarea lo que voy a hacer es levantar en la plataforma y ustedes solamente van a completar nomás ya lo que pide. Y bueno, terminamos la clase, el otro sábado nuestro examen y nos vemos oportunamente por el instituto. Bueno, Que ustedes ya están muchísimas terminando. Ayer estuvimos matriculando. El MEN nos pidió la segunda matriculación de ustedes porque ustedes son un grupo que ya termina.
estábamos cargando las notas como para tener todo ya en forma para cuando tengan que hacer su tesina, ¿verdad? Pero Profe, ya no sí, sé si es fuera de lugar, pero esto nosotros tendríamos otro módulo después de eh, este. vos sabés que hay algunos que les faltan sí que materias. Y saben que tienen que tener todas las materias aprobadas. Eh, yo estaba controlando y hay unos cuantos que me faltan, pero eso yo estaba hablando justo con Ali, que aquellos que les faltan materias para tomar directamente un examen extraordinario, ¿verdad? Para que puedan terminar todos juntos. Porque yo estaba, como te dije, estábamos ordenando con Ali y cargando las notas en el mes, las notas de ustedes de las canillas, que eso después yo tengo que hacer las gestiones y ahora tengo que llevar todos los documentos de ustedes, más con la planilla y la segunda matriculación, ¿verdad? Al año, para que se pueda gestionar y cuando pidamos el título ustedes pueda salir de manera rápida. Pero Ujú. nosotros con Alicia vamos a ir informando luego, Sonia, a quiénes les faltan cosas y quiénes Ah, ya. están todo el día. O sea, por eso Sí. justamente ayer estuvimos trabajando desde la mañana hasta la tarde, noche, y por lo menos estética estamos todos en orden. Y como les dije, hay algunos más que le faltan algo, pero de repente hay, por ejemplo, profesor que le aplazó a alguien por un punto, 60, tener un punto. Entonces vemos la forma de hablar con el profesor para ayudarle y para que no rinda y lleve complementario extraordinario en su calificación, ¿verdad? Ujú. Pero Entiendo. ustedes son un grupo que están saliendo, al menos lo de segundo año, ¿verdad? Porque acá estamos mezclados con segundo año también, pero del primero. Ustedes pues ya son, nosotros así dividimos con Ali, 2.1 y 2.2. Ustedes ya son 2.2, Sonia, que ya están saliendo del instituto. Sí. Y después ver el tema de las pasantías y lo que sí no va a faltar y que tienen que asistir, el tema de los pide seminarios, que participen a seminarios, conferencias y Sí, eso. me Hay había una, avisado sí, hay en una, septiembre. tienen que participar porque hay una parte donde, una casilla del sistema Nautilus, donde pide a cuántos seminarios asistieron, ¿verdad? Como les dije antes, tuvimos cambio de director de ITS y la nueva directora está poniendo todo en forma, ¿verdad? Lo que es famoso, uno sale, no hizo el trabajo y nos cambian todo el sistema de trabajo. Pero estamos bastante bien con todos ustedes. Los que sí tenemos que enfatizar, y justo estaba hablando con la directora, ¿verdad? Porque yo, como les dije, después de 4 meses vuelvo al instituto, hay muchas cosas que pasaron y que me estoy interiorizando de algunos inconvenientes con los alumnos. Profe, una pregunta. Sí, Nosotros somos, también está mezclado este grupo, como vos sí, decís, sí, sí, con masaje. sí, quiero No, masaje. Quiero, nunca sí. nos registramos en la MED. No, 2.2, que es el grupo de Ana Aquino, Emilio, están en Nautilus. Y el quiromasaje del otro grupo nos tenían que habilitar, pero ahora nos dicen que no van a habilitar no más con el RUDE, sino con el sistema Nautilus. O sea, nos Oh, cambian todo, no se preocupen, que yo luego voy a estar avisando, ¿verdad? Pero ahora lo que más nos preocupa son lo que pero iniciaron en cuando julio. estuvimos en una pasantía, nosotros te dimos todo a vos, nuestro dato y Sí, eso sí, sí, completo. sí, tengo Cristina. Tenía que venir un correo y nunca llegó. No, Nosotros si no les este más, año ya terminamos ya nosotros en este año, nuestro sí, grupo de tiro. sí, tu compañera Ana, ¿verdad? Aquí no. No, mi compañero Atanasio, Ah, eh, ustedes son los que empezaron en eh, marzo del año sí, pasado. sí, Bueno, y en este marzo. marzo terminaron primer año y ustedes su segundo año terminan en marzo del año que viene. Ah, Yo estoy hablando de los que terminan este julio, mm, o los que iniciaron en julio y algunos iniciaron en septiembre. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿verdad? Para ponerle todas sus cosas en forma. Pero en el caso de quiromasaje, tu preocupación, Cristina, tranquila nomás, ¿verdad? Que no, que el mes nos habilita a nosotros para la carga. Y el correo no llegó porque teníamos RUE y teníamos Nautilus. Y ahora tu grupo me volvieron a cargar en Nautilus. ya, se cambió. Sí, se Ya. cambió y están Entonces, cambiando. profe, nosotros vamos a terminar en marzo recién. Sí, sí.
porque 2 años puede ser la carrera. Y así es. Sí. Pero eso sería todo con o sea, las clases van a terminar en marzo y luego vamos a hacer las pasantías, la tesina, digo, o cómo sería. Y si a ustedes les toca, creo que se tiene que hacer cierre, creo, pero ustedes tienen pasantía otra vez en diciembre por la carga horaria. Sí, Mm, y sería hasta marzo con las pasantías ya, y después de sí. marzo sería la tesina. Sería de enero, no, diciembre, enero y febrero son las pasantías. Y Sí, ponerle que ustedes van a empezar con la tesina y si marzo o mayo a más tardar. ¿y eso cuántos meses son, profe, o cómo Dos, sería? 2 meses. Ya, gracias. Bueno, entonces les dejo libre, les libero, les preparo lo que le dije, el resumen, y voy a pasar en el grupo para que todos puedan tener. Que tengan un excelente fin de semana largo, cuídense por el cambio de tiempo, hay mucha gripe, mucha enfermedad. Y bueno, chicos, les dejo. Nos vemos oportunamente por el instituto. Chao, Dale, profe, igualmente. Dale. Feliz fin de muchísimas semana. Igualmente, chao, chao. Gracias. Chao.